Es un honor y un privilegio estar a tu lado y hacer equipo y acabar con él, y va a ser sorpresa. Universo WWE, yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez y les traigo lo mejor del show azul con un resumen en español de Candanga como Rundanga. ¡Que bien postre! Cojan su flan de coco y no olviden apoyar el contenido latino en WWE y déjenos sus likes y comentarios. Llegamos todos juntos, que nuestra comunidad siga creciendo. ¿Estamos listos? ¡Cabalga! Arrancamos la noche con un combate de Candanga con Burundanga, donde Liv Morgan y Tegan Nox se enfrentaban a Damage Control por los campeonatos femeninos en pareja de WWE. El combate estuvo lleno de sorpresas, incluyendo a un misterioso encapuchado que benefició a Dakota Kai e Io Sky. ¿Alguien del público? ¿Pero qué demonios? ¿Qué fue esto? No, por favor. La persona fue agarrada por las autoridades. Mira, pero la que fue seguridad muy aquí es más que rápido. eficiente. Yo no vi lo que estaba pasando, honestamente me estaba amarrando el zapato. Yo no de repente entendí. todo me quedó como turbio. Y ahora, claro, ella está cantándose la más dueña de esto, y que él le dice que no. Vela, montada Igual, mira atrás. qué impresionante la distancia. ¡Preciosa! 1 y 2 y 3 para retener. LA Knight, cansado de los ataques que ha recibido, culpó a Bray Wyatt y el mismo Wyatt salió para desmentirlo. Pero la cosa no terminó bien, porque al final pudimos ver al tío Howdy salir y con una perturbadora risa dejó a todo el universo de WWE desconcertado. Luego de ganar la Copa Mundial de SmackDown, Ricochet se enfrentó a Gunther, quien venía acompañado de Imperium por el campeonato intercontinental. El encuentro fue una guerra encarnizada que nos emocionó a todos. Directamente al rostro, el campeón riposta, casi le arranca el cachete. Ahora es la última. Y la vencida contra Lona con toda su furia. 1 y 2 y 3. ¡Qué guerrero nos salió el Ricochet! Y llegó la última sinfonía al final, pero el trabajo que tuvo que pasar fue mucho, demasiado y más. En combatazo de triple amenaza por equipo se enfrentaron el legado del fantasma contra Hit Row contra The Viking Raiders. La lucha fue una batalla campal donde Zelina Vega, B-Fab y Valhalla terminaron interviniendo. Finalmente los de Hit Row se llevaron el encuentro. El jefe tribal junto con todo el linaje salió al ring. Habló de Kevin Owens y la relación que tiene con Sami Zayn. Dijo que es un problema y que para acabar con ese problema, Roman Reigns y Sami Zayn se unirán en equipo para enfrentarse a Kevin Owens y quien quiera como pareja en el último SmackDown del año. Lo que no se esperaban es quién sería su pareja. Así que déjenme aclarar algo. No he tenido un combate en el 2022 y nos estamos quedando sin oportunidades. Y me están preguntando si quiero hacer eso en el último SmackDown del año, el 30 de diciembre. Si quiero asociarme con Kevin Owens contra el más Uzi, Sami Zayn, y el jefe tribal, el campeón universal indiscutible de WWE, Roman Reigns, en un combate del evento estelar que nadie se puede perder. ¡Demonios, sí estaré allí! ¡Demonios, sí! Seré su compañero. Y sí, le daremos pelea al linaje en el SmackDown final del 2022. Y esto fue lo mejor de SmackDown, amigos mayulleros. Cuéntenos cuál fue su momento favorito del show y déjenlo en los comentarios. Y recuerden, mis panas, que para estar al día con toda la información de WWE, tienen que mantenerse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.